Yo soy Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez. Actualmente curso el sexto semestre de la carrera de abogado en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara. En este momento procedo a desarrollar la actividad número 9 de la materia contratos de derecho civil. El primer contrato que voy a tratar de los tres sobre los que hablaré en este video es el contrato de compra de esperanza. Es un contrato mediante el cual una persona se obliga con otra a pagar una cierta cantidad de dinero por los frutos que algo produzca, que un bien produzca durante una cierta cantidad de tiempo. Y esto es tomando, por supuesto, el riesgo de que estos frutos nunca lleguen a existir. Es un contrato aleatorio, un contrato principal, es un contrato oneroso, es un contrato bilateral, intervienen dos partes, y también es un contrato formal, puesto que en caso de que exceda 300 veces el salario mínimo, este contrato debe de ser estipulado dentro de escritura pública. En cuanto a sus elementos de existencia, tenemos los mismos, que es el elemento eh, llamado como consentimiento de las partes. También debe existir el elemento del objeto, que el objeto sea lícito, que sea jurídicamente posible y físicamente también que se encuentre dentro del comercio. Como elementos de validez tenemos la ausencia de vicios en el consentimiento, la capacidad de las partes y la formalidad en el caso que ya comenté con anterioridad. Como obligaciones de la persona que es comprador está otorgar la cantidad de dinero y entre sus beneficios está el recibir los frutos del bien, los frutos que produzca el bien durante una determinada cantidad de tiempo. Y entre las obligaciones del vendedor está entregar los bienes y entre sus derechos está recibir la contraprestación. El siguiente contrato es el contrato de fianza. Este contrato es el que constituye a una persona como fiador de otra. O sea, hace que esta persona o más de una va o van a responder por una deuda principal. Como ya lo vengo mencionando, este es un contrato accesorio, puesto que se desprende de una obligación principal que tiene el deudor y se utiliza para respaldar o servir como una especie de aval para el deudor principal. En cuanto a sus características, es un contrato bilateral, es oneroso, puesto que la, la parte conocida como fiador puede reclamar el reembolso a cualquiera de las dos partes en diferentes supuestos. Es un, es un contrato de es un contrato de tracto sucesivo porque se debe de esperar eh, a que se a que sea exigible la deuda. Este contrato tiene muchos, muchos puntos específicos muy interesantes a tratar, como que el fiador siempre en todo caso puede exigir su acción de reembolso contra el deudor. Sin embargo, en caso de que el fiador pague con antelación la deuda principal, debe de haber avisado con anterioridad al deudor
para que pueda surgir efecto la acción de reembolso contra el deudor. En dado caso de que no avise del pago con anterior a la fecha de reclamación de la deuda, pues ya no podrá eh, accionar en contra del deudor para su reembolso. En caso de que el deudor eh, sea el que pague sin avisar al fiador y el fiador pague también al acreedor, podrá ejercitar la acción de reembolso en contra del acreedor. Como ya lo había mencionado, este contrato es un contrato que respalda una deuda ajena y en este caso el acreedor puede cobrar al fiador sin haberle cobrado anteriormente al deudor principal la deuda cuestión de este contrato. Y en este caso también podría el fiador accionar para el reembolso del pago en contra del deudor. Las formas en que se puede terminar este contrato son la nulidad del contrato, en caso de que sea alguno de los elementos de validez no, no exista, no esté. En caso de que la deuda sea pagada, pues también se termina. En caso de la muerte del acreedor o en caso de la muerte del fiador también es que termina este contrato. Y posteriormente voy a continuar con otro contrato. Tercer y último contrato de esta actividad es el contrato de prenda. El contrato de prenda es aquel en el que el deudor presenta un bien mueble para garantizar el pago de una deuda principal. Este contrato es un contrato accesorio porque debe de existir la deuda principal para tener que garantizar una deuda, obviamente. Es un contrato bilateral, es un contrato también formal, puesto que debe de ser por escrito en la forma en que se perfecciona este contrato. En este contrato tenemos elementos de existencia, como siempre, que el objeto sea un objeto dentro del comercio, un objeto lícito, jurídicamente posible. También tenemos como elemento de existencia el consentimiento de las partes. Como elementos de validez tenemos la ausencia de vicios del consentimiento, la capacidad de las partes para contratar. Y vemos que en cuanto a derechos y obligaciones de las partes, el acreedor tiene derecho a retener la cosa o el bien, tiene derecho a enajenarlo de manera judicial en caso de que su deuda no sea pagada y así garantizarse el pago de la deuda principal, y tiene el derecho a ser indemnizado en caso de que desaparezca el bien. En cuanto a las obligaciones, el que tiene obligaciones aquí es el deudor. El deudor tiene obligación de conservar el bien, de mantenerlo en buen estado. Tiene también la obligación de restituir el bien en caso de que sea extraviado, de que se pierda o sea destruido. En cuanto a las formas en que este contrato de prenda puede ser terminado, son formas como la nulidad del contrato por falla en alguno de los elementos de validez del mismo, que el consentimiento se haya expresado gracias a medios violentos, etc. También que sea pagada la deuda principal. En caso de que sea pagada la deuda principal, no tiene caso contar con un bien que la garantice.
Y la muerte de la destrucción, perdón, del objeto también es una de las causas que termina este contrato de prenda.